Muy buenas tardes. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos nuevamente al seminario Los Estados en 2013, la nueva configuración político-electoral. Esta tarde se llevará a cabo la mesa titulada Los comicios locales, que será moderada por la maestra Patricia Marín López, del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Economía, maestra en Desarrollo Económico y Desarrollo Organizacional. Maestra, si me permite, le cedo la palabra para dar inicio a esta mesa. Como no, muchas gracias. Si se escucha bien. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un gran gusto dar inicio a la primera mesa de trabajo de este seminario, Los Estados en el 2013, la nueva configuración política electoral. Y es un gusto también reiterar y tener presente que este es su 5º aniversario. Es un verdadero gusto, es un verdadero placer. En esta ocasión, durante un tiempo de 2 horas, tendremos la oportunidad de abordar los comicios locales en las entidades federativas de Aguascalientes, quien lo presentará Juan Carlos Montero; Baja California, que lo presentarán tanto Gustavo Martínez Valdés como Tania Hernández; y Coahuila, que será presentado el tema por María del Rosario Varela Zúñiga, de quienes sin duda pues estamos rodeados de especialistas reconocidos, de expertos, de estudiosos en la materia político-electoral, que pues harán contribuciones muy interesantes de las particularidades que hubo en los comicios en sus entidades, y me permitiré hacer la presentación de su semblanza al momento de que vaya a iniciar la presentación de cada uno de ellos. Tendremos algunas hojitas por ahí que nos ayudarán para que haya preguntas y respuestas. Yo les propongo que se hagan al final para tener oportunidad de que las vayan anotando, se las pasemos a nuestros ponentes y en su caso puedan agruparlas y dar una respuesta integrada al final de las presentaciones. No puedo obviar el gusto de haber escuchado la inauguración del seminario y la conferencia magistral con la que orgullosamente inició este evento. Se destacaron aspectos muy importantes sobre la legislación nacional, algunos de corte transversal como la fiscalización, las candidaturas comunes, la transparencia, la rendición de cuentas, que conforman un espléndido marco de referencia para que las intervenciones de esta tarde puedan ubicarse y contribuir de manera muy particular al análisis político-electoral. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con Aguascalientes, vamos a ir en orden alfabético. No sin antes agradecer ampliamente al Instituto Federal Electoral, el que año con año ha sido un excelente anfitrión, y bueno, a la doctora Rosa María Mirón por su incansable entusiasmo por propiciar este tipo de eventos, y a todo el comité organizador que nos han impulsado y han impulsado todos estos procesos de investigación y de publicación de los temas electorales. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Juan Carlos Montero Bagatela, que forma parte del cuerpo docente de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey. Voy a obviar para darle mayor oportunidad a que él hable, pero dentro de sus publicaciones destacan análisis sobre cuestiones electorales, estudios legislativos, de política pública, mismos que se encuentran en libros y revistas de reconocida circulación. Sin más preámbulo, le damos la palabra. Podríamos disponer de unos 20-25 minutos para la exposición, para que tengamos tiempo al final de hacer algunas reflexiones finales. Por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un enorme gusto estar aquí por segunda ocasión para poder platicar con ustedes respecto del caso de Aguascalientes, el cual a simple vista parece no haber sido tan importante a nivel nacional, porque otras elecciones, en particular la de elección de gobernador que hubo, robó la mayor parte de la atención. Sin embargo, me parece que conforme vaya presentando la exposición, se van a dar cuenta de que sí fue un caso muy interesante, sobre todo porque lo que se supo a nivel nacional de este proceso electoral fue la presunta intervención del narcotráfico
en el financiamiento de una campaña, lo cual desafortunadamente terminó, bueno, no desafortunadamente para la campaña, sino para el gobierno del estado, que fue el que inició esta investigación, terminó muy mal, terminó en un ridículo ante la prensa, pero bueno, iré presentando esto más adelante. Bueno, no sé si pudieran poner la presentación, por favor. La exposición está dividida de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hacer una muy breve exposición general del estado de Aguascalientes. En segundo lugar, presentaré los antecedentes. En tercer lugar, platicaré sobre los procesos internos. En cuarto lugar, sobre la campaña. En quinto lugar, los resultados y finalmente unas breves conclusiones. El título del trabajo lo estoy llamando Aguascalientes, el proceso electoral en Aguascalientes, la elección intermedia. Puede que sea para ustedes obvio el que es una elección intermedia porque se encuentra entre los dos procesos estatales de elección de gobernador que se dieron en el 2010 y se dará en el 2016, pero sí me parece importante enfatizar lo intermedio porque no se puede entender la elección de Aguascalientes en el 2013 sola. Si nosotros analizamos Aguascalientes en el 2013, no lo vamos a entender si no entendemos primero cuáles fueron las consecuencias del proceso electoral 2010 y cómo se están organizando los partidos políticos para enfrentar el proceso electoral del 2016. Bueno, como para comenzar y no perder más tiempo, como una breve descripción del estado, les quiero comentar que Aguascalientes tiene 11 municipios, de los cuales los dos más importantes son la capital, el municipio de Aguascalientes y el municipio de Jesús María. Entre estos dos municipios concentran el 80% de la población, cuentan con 11 distritos electorales locales, con 3 distritos electorales federales, de los cuales 2 tienen cabecera en Aguascalientes, 1 tiene cabecera en el municipio de Jesús María. Por otro lado, si analizamos el currículum de los gobernadores de Aguascalientes, podríamos identificar como posiciones políticas más importantes, en primer lugar, a la del gobernador, en segundo lugar, a los senadores, en tercer lugar, al presidente municipal de Aguascalientes, en cuarto lugar, a los diputados federales y finalmente a los diputados locales. ¿Por qué presento esta estructura? Pues es la carrera que han tenido principalmente los gobernadores de Aguascalientes. Entonces, si yo quiero ser gobernador de Aguascalientes, pues lo más conveniente es ser primero presidente municipal, luego senador o diputado federal, luego senador y finalmente gobernador. Pero también esto va a ser muy importante para saber cómo es que se va a dar la lucha entre grupos políticos a su interior, principalmente. Bueno, ya tenemos la presentación. Bueno, esto fue rápidamente la descripción del estado. Los antecedentes del proceso electoral 2013 los tenemos que rastrear en las consecuencias del 2010. En el 2010, el PAN pierde la gubernatura del estado y pierde por segunda ocasión la presidencia municipal de Aguascalientes. Esto parecía indicar que habría un reordenamiento, un realineamiento electoral. Eso significa un nuevo partido político dominante en el estado, el cual presuntamente sería el PRI. Sin embargo, algo que va a ser muy interesante esta elección es que el PAN sí va a saber reorganizarse como el ideal de cualquier partido cuando pierde una elección. Siempre cuando un partido pierde una elección, el primer discurso que escuchamos de la dirigencia es: hay que reorganizarnos, hay que unirnos para enfrentar el siguiente proceso electoral. Para muchos esto es un discurso, pero el Partido Acción Nacional en Aguascalientes sí lo supo hacer. Por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional, que se veía como la nueva fuerza política en el estado de Aguascalientes, se dividió rápidamente, no supo adecuarse a esta nueva posición en el estado, rápidamente se dividió y esto va a tener las consecuencias en los procesos electorales federal del 2012 y local del 2013. A la siguiente, por favor. Ahí nos quedamos, en la anterior. La anterior, por favor. Ahí. ¿Cómo le hizo el PAN para poder reorganizarse? Bueno, en el 2010 se enfrentaron dos grupos importantes.
El grupo pragmático, integrado por expriistas, liderados por el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, y empresarios liderados por Felipe González, también el primer gobernador panista de Aguascalientes. Y el grupo dogmático pues era muy débil, pero en el 2010 fue apoyado de manera muy importante por la dirigencia nacional panista, lo cual permitió orillar o imponerse ante el grupo del gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Como consecuencia, el grupo del gobernador apoyó al PRI, apoyó a Carlos Lozano de la Torre para ganar el gobierno del estado de Aguascalientes, y en consecuencia, después de la elección, el Partido Acción Nacional hizo una profunda depuración. Yo todavía no entrego la versión final de este trabajo, pero estoy dudando seriamente en utilizar no depuración, sino una purga, porque en realidad eso fue lo que hizo el Partido Acción Nacional, solo que sé que académicamente no es muy formal utilizar ese concepto. Sin embargo, se acerca más a lo que en realidad fue. Fueron procesos de expulsión sumarios prácticamente, no se siguieron las instancias adecuadas. El único que ha luchado por mantener su afiliación fue el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, que aprovechando el que no se siguieron las instancias adecuadas, ha logrado defender su militancia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, ¿qué fue lo que dividió al PRI? Bueno, pues el PRI vio el surgimiento de un nuevo grupo, el de la presidenta municipal. Por eso les comentaba, es importante, el grupo del gobernador va a ser el más fuerte, pero la presidencia municipal es una posición muy importante. Y el gobernador no supo negociar con la presidenta municipal y en cambio se ha impuesto en las candidaturas locales y federales. La siguiente, por favor. La siguiente filmina es para explicar rápidamente cómo está estructurado el Partido Acción Nacional. Dos grupos, los pragmáticos y los institucionales o dogmáticos. Los pragmáticos formados por expriistas liderados por Luis Armando Reynoso Femat, por empresarios liderados por Felipe González, y los institucionales liderados por Martín Orozco Sandoval, ex candidato al gobierno del estado de Nuevo León, y Fernando Herrera, ex candidato a presidente municipal. ¿Por qué menciono a los dos? A pesar de ser ideológicamente muy cercanos, a pesar de que se les puede considerar del mismo grupo político, en realidad Fernando Herrera tuvo más votos en Aguascalientes que Martín Orozco. Entonces, a pesar de ser muy cercanos, al mismo tiempo son competidores. La depuración que impulsó el Partido Acción Nacional, sacó al grupo de Luis Armando Reynoso Femat. Pero sí quisiera dejar mencionado que se queda el grupo de Felipe González. Esto va a ser importante para el proceso interno del 2013. La siguiente, por favor. La primera prueba que van a tener el PAN y el PRI para su reorganización interna se da en el proceso electoral del 2012. El PAN pues ya había hecho su depuración, pero además hace algo, creo yo, que hacen pocos partidos políticos y que fue procesos internos legítimos. Esto es, que fueron aceptados por los participantes, institucionalizados, y también si así lo queremos ver. Para la contienda, para los senadores en particular, se enfrentaron Martín Orozco y Fernando Herrera, y ganó Martín Orozco, y no hubo mayores protestas, no hubo una división del partido, se aceptaron los resultados. Entonces, esto contribuyó a mantener unido al partido, que el proceso interno fue transparente, fue competido y fue legal. Por el contrario, en el Partido Revolucionario Institucional, el gobernador impuso a sus candidatos a diputados federales y a senadores. Esto también es importante tenerlo en consideración, porque el senador de primera minoría sería del grupo del gobernador, y es un senador que, de acuerdo a su perfil, pues ya no se identifica con el electorado de Aguascalientes. Eso significa que el gobernador prácticamente se quedó sin candidatos para el proceso electoral 2016, pero eso regresaré más adelante. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue el resultado de este proceso? Bueno, una sorpresa o un primer aviso. El PAN ganó las 2 diputaciones federales, las 2 con cabecera en Aguascalientes. El PRI solamente se quedó con la de Jesús María.
y el PAN ganó la fórmula de senadores, dejándole al PRI solamente la primera minoría. Este debió haber sido un primer aviso importante para el PRI, para decirle: el PAN sí se está reorganizando, el PAN se está sabiendo unir, y por el contrario, el gobernador, que está buscando imponer a sus candidatos, está teniendo malos resultados por ello. La siguiente, por favor. Los procesos internos del 2013. La siguiente, por favor. En el PAN, las precampañas formalmente van a empezar en febrero. Sin embargo, desde el mes de enero se estaban barajando el nombre de 4 aspirantes, principalmente a la presidencia municipal de Aguascalientes, dentro de los cuales el más destacado, el favorito, era Antonio Martín del Campo. El principal contendiente de Antonio Martín del Campo fue José Luis Novales. José Luis Novales era diputado federal y estaba asociado políticamente con el grupo del expresidente Felipe Calderón. Entre estos 4 aspirantes decidieron organizar una encuesta para que el que saliera mejor valorado se presentara como único candidato al proceso interno, muy parecido a como seleccionan a los candidatos de unidad en el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, los resultados de la encuesta fueron controvertidos, en particular por José Luis Novales, que supuestamente, la información siempre juega su propio partido en la elección interna, supuestamente el más popular. José Luis Novales no va a aceptar los resultados de la encuesta, la va a descalificar, va a decir que era una encuesta amañada. La encuesta la hizo una consultora del estado de de Jalisco, a cargo de un connotado panista jalisciense, supuestamente imparcial, pero bueno, José Luis Novales descalificó la encuesta y más adelante decidiría separarse del partido. Entonces, pues esto obligó, de acuerdo a los estatutos del partido, a que se realizara el proceso interno. Parecía que iba a haber solo un candidato, el que había resultado ganador de la encuesta, Antonio Martín del Campo, pero sorpresivamente se va a registrar como precandidato Felipe González. El exgobernador de Aguascalientes se iba a registrar como precandidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. Perdón, la siguiente, por favor. Perdón, regresamos a la anterior. La precampaña del PAN va a ser muy ríspida, va a ser muy conflictiva entre Antonio Martín del Campo y Felipe González. En particular porque se va a utilizar propaganda para descalificar el gobierno que tuvo Felipe González. Se decía que con él entró el narcotráfico en Aguascalientes, que hubo un mal manejo de las finanzas públicas, propaganda negra en general. Entonces, aquí se demostró que la unidad que había demostrado el Partido Acción Nacional en el 2012, pues no era tal, no era tan sólida. Incluso Felipe González va a acudir al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, a la sala del Poder Judicial del Estado, a la sala electoral, por supuesto, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para denunciar la propaganda negra en su contra, pero nadie le va a otorgar la razón. Y bueno, finalmente se va a realizar el proceso, el ganador va a ser Antonio Martín del Campo y Felipe González va a descalificar el proceso, pero en algunas declaraciones hacia la prensa y nada más. No se va a separar del partido. Hasta cierto punto se puede hablar de que acepta los resultados porque no presenta ningún recurso de impugnación ni ante su partido ni ante ninguna otra institución electoral. Ahora sí, pasamos a la del PRI, por favor. El PRI presentó candidaturas de unidad. Sin embargo, yo le pondría comillas, resaltado esto de unidad, porque solicitaron su registro como precandidatos 72 aspirantes para 29 cargos. Y aunque el partido defendió que ninguno de los rechazados se había separado, pues en realidad es sospechoso el que todos los que no hayan sido aceptados no hubieran decidido separarse del partido. Bueno, les presentaré el desenlace más adelante. Incluso uno de los casos más destacados fue el municipio de Aguascalientes, donde se presentaron 2 exsecretarios del gobierno del estado de Aguascalientes, por supuesto asociados al grupo político del gobernador, y un exfuncionario del gobierno municipal, asociado a la presidenta municipal Lorena Martínez.
Este precandidato era Roberto Tavares Medina, y era visto también supuestamente como el aspirante más popular. Sin embargo, se le va a negar el registro, lo cual lleva nuevamente entonces a que sean solamente los candidatos del gobernador los que van a participar. Se va a hacer la convención de delegados, que fue el medio que designó el PRI para elegir a sus candidatos, y el ganador va a ser Francisco Chávez, Paco Chávez, como se le conoce popularmente, y el candidato perdedor no iba a protestar de ninguna manera, lo cual me permite presumir que el que hayan contendido dos figuras asociadas al gobernador, pues era únicamente pues para guardar las formas y para aprovechar el tiempo que te da la precampaña ante medios de comunicación y ante espacios de difusión. Entonces, resumen, en el PAN hubo elección a militantes y adherentes, fue conflictivo, pero hubo elección y los resultados a regañadientes se aceptaron. Tuvieron una división importante, pero a regañadientes los resultados se aceptaron. En cambio, en el PRI se impusieron nuevamente los candidatos a gobernador. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues que la división del PRI, que a pesar de que supuestamente había mantenido la unidad, iba a alimentar a los partidos Movimiento Ciudadano y al Partido del Trabajo. Estos dos partidos se iban a aprovechar de los que quedaron inconformes con el proceso interno del PRI y los iban a postular como sus propios candidatos. Y Nueva Alianza postularía sus propios candidatos, destacando que la estructura de Nueva Alianza se basa en dos sindicatos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado. Entonces, de ahí saldrían sus propios candidatos. El siguiente, por favor. Ahora sí, las campañas. Fíjense que en realidad la parte casi menos interesante de todo este proceso van a ser las campañas, porque las campañas se parecen a cualquier otra campaña. Los candidatos presentan sus propuestas, no se agreden, pero a 3 semanas de que se realice la elección va a haber un primer detalle. El partido Movimiento Ciudadano postuló a José Luis Novales, el panista que se separó del proceso interno, como su candidato. Y entonces él empezó a lanzar en sus discursos la idea de que el PRI estaba en tercer lugar y que la competencia estaba entre el PRI y entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Esto, aunque había encuestas, pero cada quien pagaba su encuesta. El PRI te presentaba una encuesta, el PAN te presentaba una encuesta. Las encuestadoras importantes a nivel nacional se fueron a otros procesos electorales locales, no se metieron a Aguascalientes. El candidato de Movimiento Ciudadano empezó a poner esta idea. La competencia ya no es entre el PAN y el PRI, es entre el PAN y Movimiento Ciudadano, es entre el PAN y Movimiento Ciudadano. El PRI se estaba quedando atrás. Entonces el PRI cambió su campaña y lo primero que hizo fue spots negativos en contra de Antonio Martín del Campo. Incluso hubo un spot que por vulgar, realmente el spot era vulgar, fue censurado por el Instituto Estatal Electoral y por supuesto el PRI dijo que era una censura, pero pues era una denostación muy soez en contra del candidato del PAN, sin ninguna prueba, por supuesto, pero sí hubo spots que les permitieron utilizar campaña negra en contra de Antonio Martín del Campo. Entonces, a 3 semanas de realizarse la elección, lo interesante que empieza a suceder es que el PRI empieza a utilizar la campaña negra. Como estaba la idea de que el PRI no levantaba en esa elección, sucedió algo muy interesante, y es que el Procurador de Justicia del Estado lanzó ante la prensa la declaración de que tenían un proceso legal en contra de Antonio Martín del Campo por presuntamente recibir financiamiento de parte del narcotráfico, en particular del Grupo de la Familia. ¿Cuáles eran las pruebas? El procurador dijo: tenemos una casa de seguridad en la cual hay propaganda del candidato del PAN. Esa era la prueba sobre la cual el procurador sustentaba la acusación.
Después salió otra prueba. ¿Cuál fue? Detuvieron a 2 narcomenudistas y estos 2 narcomenudistas dijeron que ellos habían visto que el líder del grupo de la familia le había prestado camionetas a Antonio Martín del Campo y que le dio una aportación de 100,000 pesos para la campaña. Y esta nota le dio la vuelta al país. Se tituló Narcocandidato, Narcocampañas, Financiamiento del Narco en Aguascalientes. Y bueno, por supuesto, al llamar la atención, pues hubo presión en contra del procurador. Que aquí cabe un detalle. Se supone que es un proceso legal en curso y se supone que ese tipo de información tendría que ser confidencial. ¿Por qué la lanzas 2 semanas antes de la elección? Bueno, por supuesto, el procurador decía que no tenía ningún interés electoral. La investigación se había iniciado antes del proceso electoral. La prensa presiona pues, para ir a conocer la casa de seguridad, muéstranos las pruebas. Y cuando llegan a la casa de seguridad, es una finca que tiene una manta en el exterior de Antonio Martín del Campo, pero cuando entras a la casa está llena de folletos, de calcomanías del Partido Revolucionario Institucional, del candidato Paco Chávez y de una candidata a una diputación local. Entonces, cuando le preguntan al procurador, oye, es propaganda del PRI, supuestamente estaría favoreciendo al PRI, el procurador no tiene respuestas, el procurador pues hace el ridículo ante la prensa a nivel nacional, porque además sus narcomenudistas después fueron defendidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque fueron torturados, es decir, su declaración fue con base en tortura, dijeron lo que los policías ministeriales querían escuchar y supuestamente, aunque ya no se ha dicho nada, supuestamente el proceso sigue. No se ha dicho nada, no se ha girado ningún auto de formal prisión, no se ha hecho ninguna notificación al respecto. En realidad el caso está muerto. Sin embargo, a eso me refiero con que el procurador pues, lanzó una acusación muy seria que no tuvo ningún sustento y que así como lo quiso presumir a nivel nacional, así se le regresó el golpe que quiso dar. Bueno, algunas otras cuestiones formales. Se presentaron 2 alianzas. El PRI, la siguiente diapositiva, por favor. El PRI y el Partido Verde hicieron la coalición Alianza para seguir progresando. El PAN y el PRD, la coalición Unidos por Ti. Quisiera destacar que la negociación que hicieron el PRI y el Partido Verde llevó a que el PRI incorporara en cada planilla para gobiernos del ayuntamiento a un regidor del Partido Verde, pero en una posición en la que necesariamente se incorporaría al ayuntamiento por el principio de representación proporcional. En cambio, en la coalición entre el PAN y el PRD, los candidatos del PRD siempre iban a ir hasta el final de la lista, por lo que los candidatos del PRD nunca iban a entrar al gobierno municipal. Y en la negociación entre el PRI y el Partido Verde se le dio un candidato al Partido Verde en cabecera del municipio de Aguascalientes, lo que le daba importantes posibilidades de ganar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es parte de lo que ya les he comentado. El PRI hizo lo posible por descalificar al PAN, criticando a Martín Orozco Sandoval, que se iniciaron algunos procesos cuando él había sido presidente municipal, incluso sufrió un arresto, pero nada más fue un arresto, no fue encarcelado, no solventó todas sus observaciones que le hicieron en su gobierno. El proceso legal en contra de Luis Armando Reynoso Femat, que ese sí ha sido muy importante, perdón por no haberlo mencionado. A Reynoso Femat se le acusa de desvío de recursos y de peculado. Es un proceso que incluso en la actualidad, todavía hoy, pueden encontrar en los periódicos que se giran nuevos autos de formal prisión, que él promueve nuevos amparos para no caer en la cárcel, están vinculados funcionarios del gobierno anterior, incluso 2 funcionarios, el procurador anterior y el titular del Instituto de la Vivienda de Aguascalientes, el secretario de Salud, esos sí fueron encarcelados. Sin embargo, hoy no hay nadie en la cárcel, todos han salido libres. Y eso le ha traído fuertes críticas al gobierno priista de Carlos Lozano de la Torre, porque a pesar de lanzar acusación tras acusación y autos de formal prisión,
no han logrado encarcelar a un solo funcionario del gobierno anterior. Luis Armando Reynoso Femat se ha defendido con todo, incluso suman a Luis Armando Reynoso a la lista de Granier, de Sabines en Chiapas, pero a Luis Armando Reynoso no lo han podido meter a la cárcel. Y es un proceso que todavía sigue. Yo les apuesto que hoy en los periódicos debe haber alguna noticia sobre Luis Armando Reynoso Femat. Bueno, la siguiente campaña. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues lo que ya se había anunciado en el 2012. El PAN ganó Aguascalientes, pero el PRI va a mantener la mayoría en el Congreso local y va a ganar la mayoría de los distritos en Aguascalientes, lo cual es un dato importante, porque eso significa que una parte importante de la ciudadanía votó por el PRI, votó por sus diputados locales, pero no votó por su candidato a la presidencia municipal, al candidato del gobernador. El PAN ganó la capital de Aguascalientes, lo cual entonces mi hipótesis inicial de que en el 2010 se iba a dar un realineamiento electoral, pues en realidad no. Parece que fue un proceso extraordinario donde el PAN se dividió, pero se ha reunificado y parece que el PAN va a regresar. La fuga que sufrieron tanto el PRI como el PAN y que alimentó al partido Movimiento Ciudadano y el PT va a darles frutos, porque el PT va a ganar 2 ayuntamientos y bueno, Nueva Alianza con su propio candidato va a ganar un ayuntamiento, lo cual va a configurar un mapa muy plural en Aguascalientes. Incluso solamente en 3 municipios van a gobernar partidos que ya habían gobernado antes. Entonces se está viviendo en 8 municipios, se va a vivir una nueva alternancia. La ciudadanía optó por un nuevo partido. La siguiente, bueno, entonces, como conclusiones de este proceso electoral, el PAN sí hizo lo que todo partido derrotado dice que va a hacer. El PAN sí se unió. El PAN sí supo llevar sus procesos internos, pero al mismo tiempo, conforme ha ido ganando o recuperando poder en el estado de Aguascalientes, pues está enfrentando nuevos retos, nuevos conflictos internos entre los grupos dominantes. El PRI se ha dividido e incluso el PRI hoy no tiene un candidato con miras al 2016, mientras que al PAN le sobra. Si hoy vemos el mapa, de acuerdo a las posiciones que yo les decía, el gobernador es priista, los senadores son panistas, el presidente municipal es panista, los diputados federales son panistas y los diputados locales son priistas. Entonces, el PAN tiene en sus 2 senadores a 2 candidatos, en su presidente municipal a otro candidato a gobernador para el 2016. Y el PRI va a tener candidato pues, de sus expresidentes municipales y del que salga como actual coordinador de los diputados locales, los cuales por supuesto son grupos políticos más débiles frente a los que tiene Acción Nacional. Entonces son retos muy interesantes con miras a la elección del 2016 y por eso reitero y retomo lo que inicialmente había dicho, por eso la elección del 2013 es una elección intermedia, porque no se entiende sin los procesos del 2010, del 2012 y con miras al 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa precisa y clara presentación y por ayudarnos también a pegarnos a los tiempos, sin por ello evitar tocar los temas con profundidad. Nos corresponde ahora entrar a lo que sería Baja California, que le vamos a dar, bueno, lo van a presentar 2 ponentes. El primero de ellos es Gustavo Martínez Valdés, que es de la UNAM, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es también doctor en Investigación en Ciencias Sociales, con medición en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y bueno, realizó una primera instancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante 2011 y en obvio de tiempo, pues simplemente voy a mencionar que actualmente está realizando una segunda estancia postdoctoral con los mismos temas de redistribución y estabilización del voto en México. Sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Gustavo Martínez Valdés. Muchas gracias. Bueno, se me olvidó poner el correo, si me quieren escribir, con todo gusto se los doy al final.
Agradezco mucho la invitación, podemos avanzar. Agradezco mucho la invitación a las instituciones participantes, a los coordinadores del seminario y sobre todo a los asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Digo, les agradezco antes, al final no lo hago, pero así para aligerar un poco la presión. Muchas gracias, por favor. Bueno, a mí me tocó el tema de Baja California, me dio mucho gusto que me tocara y ahora que comparto la mesa con la doctora Tania Hernández Vicencio, que ya somos dos los que tocaremos el tema y me da un poco de nervio porque ella es una gran conocedora en el tema, pero les mostraré un poco yo lo que trabajé. Esto es un poco para decirles qué fue lo que hice, que al final de cuentas fue pensando en el título del seminario, lo que quise hacer fue intentar pensar, que eso ya es bastante, qué pasó con los resultados electorales, qué nos dijeron los resultados electorales en Baja California. No sé, digo, yo al final de cuentas, yo en algún momento tengo que confesarme, viví en Mexicali, en Baja California, el calor me corrió, no aguanté, y entonces a lo que voy es, la entidad me interesa mucho, pero mi seguimiento es hemerográfico. No sé si ustedes se enteraron de estas elecciones, yo creo que sí, salían todos los medios y fueron las que llamaron más la atención porque se renovaba la gubernatura. Pero, por ejemplo, leyendo a muchos columnistas, a mucha gente que opinaba en los medios de comunicación, planteaban ahí como algunas ideas, eran como muy elucubradas, de que el Pacto por México está influyendo en los resultados electorales y detrás va a haber pactos, cambios, negociaciones, casi decían otra vez la palabra aquella de las concertaciones. No sé si la llegaron a escuchar, yo llegué a tener incluso, me confieso, confrontaciones vía Twitter con varios columnistas, ¿no? ¿Cómo usted dice? Bueno, ahí. Para eso se presta el Twitter también. Bueno, lo que hice un poco fue, bueno, pensemos un poco más rigurosamente con algunos conceptos, ¿qué nos dicen los resultados electorales en Baja California? Y me gustó lo que me dijeron. Bueno, aquí un poco lo que les digo, fue lo que hice, utilicé un marco conceptual que se llama realineamiento electoral, que más que nada son conceptos que ayudan a interpretar, y lo que hice como datos, más bien lo que recuperé como datos, son los datos agregados a nivel estatal, no los tengo desagregados por municipio. Lo hice así de esta manera.